Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal. Hoy estamos analizando el texto en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y bueno, vamos a ver temas que regularmente no se tocan, pero que son necesarios en la vida de las personas que hemos decidido seguir a Jesucristo. Y bien, vamos a estar cada domingo, porque hemos iniciado antes de la cuarentena en la congregación, con Zacarías y con Marcos. Entonces, este domingo vamos a estar analizando Marcos, el siguiente domingo vamos a estar analizando Zacarías, y así lo vamos a hacer para que de alguna manera podamos ir estudiando lo que dice la palabra de Dios y poder aplicarlo sobre todo a nuestra vida. Vamos a leer el texto, es un texto aproximadamente largo, y este texto se encuentra en los evangelios sinópticos, tanto en Mateo capítulo 8, 28 al 34, como en Lucas 8, 26 al 39. Entonces, estamos aquí en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti, y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Posteriormente vamos a hacer lectura de lo que sigue del Evangelio, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a empezar a analizar este texto, y vamos a orar a nuestro Dios, y vamos a pedirle que Él nos guíe, que Él nos instruya y que nos dirija para poder hacerlo correctamente según lo que está establecido en la palabra de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, te agradecemos por tu palabra, porque a través de ella podemos saber de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
del fin de las personas que tienen a Cristo en su corazón y de aquellos que se rehúsan a creer, y por ello te rogamos que nos guíes a través de tu palabra y que este tiempo pueda ser de bendición, de edificación a nuestras vidas, para la gloria y la honra tuya. Señor, nos ponemos en tus manos y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, aquí tenemos a un subtitulado, el endemoniado gadareno. Ahora vemos que está en la región norte de Israel, hacia arriba, si uno lo ve en el mapa, Jerusalén está abajo, Nazaret, donde se crió nuestro Señor Jesucristo, está hacia arriba, y allá arriba está lo que conocemos el mar o lago de allá de Galilea, ¿ok? O mar de Galilea. Entonces, allí, de alguna forma, el Señor va a trasladarse. Recuerde, el Señor enseñaba y de repente se movía, y en esta ocasión se movió hacia una región de los Gadarenos, ¿sí? Si nosotros vemos el mapa, va a ser hacia el lado contrario, ¿verdad? Entonces, allí dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Ahora, esto me llama mucho la atención, y es que dice que enseguida, lo cual entendemos que pudieron percibir al Señor allí, percibieron su presencia. Acuérdense, el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Así que, además, es un hombre santo, y estos que son inmundos pudieron sentir la presencia de nuestro Señor. Entonces van a su encuentro. Lo que llama la atención es que estaba, dice, de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Una de las cosas que muchas veces oímos es que en los sepulcros, en los panteones, en los cementerios, como le conozcamos, allí hay ruidos. Allí muchas veces se dice que se manifiesta un hombre que no puede descansar, o una mujer, o la llorona, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se cuentan ese tipo de historias, y uno va creciendo con un miedo terrible de ir a los cementerios, sobre todo de noche, que va a ser uno de noche, capaz si se le aparece algo allí. Mejor no. Bueno, aquí de alguna manera vamos a entender que la mayoría de las personas piensa que la gente que hizo mucho daño, que hizo mal, que es una persona, digamos, mala, no descansa en paz. Y entonces su espíritu anda vagando allí, y sobre todo en los lugares inmundos, como lo sería un sepulcro, un cementerio. Pero esto no es verdad. De hecho, la mayoría de las personas cree eso, que hay espíritus chocarreros, espíritus que no han descansado, de un hombre, de una mujer. Tenemos leyendas como La Llorona y como muchas otras historias, ¿verdad?, de personas que en esta vida tuvieron actividad y de repente murieron, y entonces allí están vagando y esperando que suceda algo para que se componga la situación que no pudo componer aquí en la tierra. Pero eso no es verdad. Los muertos, muertos están. Y Jesucristo, nuestro Señor, en Lucas capítulo 16 nos dice que estaba rico y Lázaro se fue al seno de Abraham, mientras que el rico se fue a un lugar de tormento, de fuego y azufre, y simple y sencillamente ahí estaban los dos, uno en su lugar y el otro en su lugar. Entonces no hay más. A veces uno dice, por ejemplo, esta frase, descansa en paz. Y bueno, de alguna forma uno entiende que el descansarse en paz es Dios lo tenga en su presencia, pero la realidad es que descansar en paz no es algo que se va a dar para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿sí? Es decir, va a llegar a un lugar como lo describe Lucas. Usted puede ahí leer Lucas capítulo 16, allí está la sección un poco más adelante de medio capítulo, y ahí va a estar este pasaje donde nos dice que el rico se fue al infierno.
¿sí? Es lo mismo que va a acontecer con aquellas personas que han rechazado creer en el único Hijo de Dios, en Jesucristo. Ahora, algunos pensarán, bueno, tú eres el único que tienes la verdad, y tú, por lo que tú dices. No. Es lo que dice la santa y bendita palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Y nosotros, de alguna manera, entendemos y creemos que la Biblia es el libro profético más seguro. De hecho, se han cumplido todas las profecías que se han escrito a través de los tiempos y que se han comprobado históricamente, sobre todo en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esto de que era un hombre endemoniado, un hombre poseído por un demonio. Bueno, en este caso, después, posteriormente, nos dice que había una legión y después nos dice que había 2000 cerdos y que se fueron allí. Así que probablemente estamos hablando de que una legión, nosotros podemos entender que son miles de demonios. Usted aquí en este versículo 9, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, legión. Ahora, nosotros entendemos legión por el cuerpo principal del ejército romano, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, al principio la legión estaba compuesta por 3,000 infantes y por jinetes. Desde el año 100 hasta la caída del imperio, contaba entre 5,000 y 6,200 soldados. Así que no vamos a ahondar en esto, pero podemos ver y entender que la legión eran muchos más aparentemente, y solo habían 2,000 cerdos, salieron del hombre, agarraron a los cerdos y se desbarrancaron. Ahora, aquí podemos también ver algo que es particularmente, pues ahí metido entre líneas, que uno a veces no lo toma en cuenta. Para el judío, el cerdo era un animal inmundo, no se comía, ¿verdad? Nosotros en nuestros tiempos, bueno, tenemos, sobre todo aquí en la región de México, pues tenemos el chicharrón, las carnitas, los cueritos, algunos, bueno, el chorizo y demás, ¿no? Muchas cosas que se hacen, las salchichas y demás con el cerdo. Pero el judío, en la actualidad aún, el judío no come cerdo. ¿Por qué? Porque estaba restringido en su alimentación, que el cerdo era un animal inmundo y no lo podía comer. De hecho, si usted se da cuenta, una de las cosas que los médicos pues prohíben regularmente es que la persona que está enferma no coma cerdo, si quiere estar saludable. El cerdo produce enfermedades y demás. Ahora, nosotros no estamos diciéndole qué dieta debe llevar, si debe o no comer cerdo, porque eso ya dependerá de usted y de su relación con Dios. Usted véalo en este punto, para los judíos era inmundo, y de alguna manera lo que uno podría pensar en la cantidad de dinero que se perdió, porque eso fue lo que los dueños de los cerdos habían dicho, bueno, pues perdimos nuestras ganancias, y no les importó una sola vida. Y esto, de alguna forma, podemos entenderlo ahora en estos tiempos. Si usted se da cuenta, estamos en tiempos de pandemia y hablan de muertos. Por ejemplo, cuando se dicen las cifras que hay en México, uno dice, pues, o la mayoría de la gente dice, son poquitos, no son tantos, 400 y cae, no pasa nada. Cuando vemos las cifras que hay en Estados Unidos en un día, por ejemplo, que rompe el récord de muertos en una sola, en 24 horas, y uno dice, bueno, 4,590 personas muertas en 24 horas, wow. Pero después ve uno en el mundo y después ve el cúmulo de todos los muertos y dice uno, wow, ¿sabe? Una vida es valiosa para Dios. Tan así que dice la Escritura, Jesús hablando, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Hay regocijo en el cielo por un alma que se salvó. Y la Biblia nos indica y nos dice que hay muchos que son llamados, pero pocos son los escogidos. Hay mucha gente que en la Biblia le parece de alguna manera incorrecta, que no quiere que la gente disfrute.
Pero regularmente la gente que piensa así es la gente que vive en pecado, es la gente que vive en homosexualidad, que vive en adulterio, que vive en las lascivias, en orgías, en toda clase de orgías. Cuando hablamos de orgías, la mayoría de las personas piensan en desenfreno sexual, pero realmente orgía es un desenfreno pasional que se hace recurrente en una persona y de alguna manera hasta puede ser dentro de las comidas, ¿verdad? Fiestas y todo tipo de excesos. Así que allí tenemos, la gente dice, bueno, es que, sí, la Biblia, la religión, eso está mal. Bueno, para este tipo de personas está mal. Pero para aquellas personas que quieren vivir correctamente como el Creador, nuestro Dios, lo ha determinado, entonces le parece bien. Vale más una persona que 2,000 cerdos. Esta es la enseñanza que ahí está entre líneas y que de alguna manera nos enseña que un alma es importante para nuestro Dios, que usted es importante para Dios y que Dios quiere que usted venga al arrepentimiento y sea salvo. ¿Sabe? En esta vida vivimos, si le gusta, por ejemplo, leí una noticia de una persona que una mujer, 107 años, había sobrevivido al coronavirus. Bravo, qué bueno, gracias a Dios, porque se salvó una vida. Pero sabe, 107 años no son comparados con la eternidad. Y usted y yo vamos a vivir la eternidad, sea en el cielo o en el infierno. Recuerde, hay 2 lugares, solo 2, no hay puntos intermedios, solo cielo e infierno. ¿A cuál lugar va a ir usted? ¿Sabe? Si usted es salvo, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es salvo, entonces no se preocupe. Si vive aquí 30 años, o 40, o 50, o 60, o los que viva, los que Dios le permita vivir, no se preocupe, porque en la eternidad estará completo y no le faltará absolutamente nada. Es un lugar donde Jesucristo, nuestro Señor, dice que no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni necesidad alguna. Así que, pues estaremos mucho mejor. Así que, vea este punto y nos vamos a esta otra parte. Obviamente la gente dice aquí en esta parte, tuvieron miedo. En el versículo 15, la última parte, tuvieron miedo. Entonces le contaron los acontecimientos, cómo fue, y entonces le dijeron que se fuera de sus contornos. Comenzaron a rogarle, por favor, lárgate de aquí, ¿no? En otras palabras, no te queremos aquí. Le rogaron, por favor, vete, vete, vete. Y entonces se fue. Tal así que dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Sabe? Es impresionante. La gente que se convierte a Cristo quiere seguir a Cristo. Quiere seguir a Cristo. No sigue una religión. ¿Sabe? La mayoría de la gente quiere una religión para que le digan lo que tiene que hacer. Y entonces las religiones ahí le ponen una lista de cosas para ver si se gana el cielo. Jesús les salva. Y tan así que le dijo Jesús que no fuera con ellos. Vean, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y esto es lo que nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que hacer, ir y contar lo que ha hecho Dios en nuestra vida, cómo nos rescató de esa vana manera de vivir y ahora nos dio un propósito, y dentro de su propósito es buscar la santidad. ¿Sabe? Cuando uno dice eso, la gente se espanta y dice, santo, entonces ya no puedo ir a las fiestas, ya no puedo tomar, ya no puedo adulterar, ya no puedo fornicar, ya no puedo esto, ya no puedo mentir, ya no puedo desobedecer, ya, me tengo que portar bien. Sí. Y es mejor, es mucho mejor. ¿Sabe? Cuando nos metemos en problemas, cuando desobedecemos, cuando mentimos, cuando hacemos cosas que son incorrectas delante de Dios. Cuando vienen las enfermedades y las consecuencias en la vida del hombre, cuando está en promiscuidad y demás. Cuando hay excesos, cuando uno no cuida el templo de Dios, que es el cuerpo.
Entonces, nos conviene en esta vida y también, de alguna manera, podemos entender y ver que nos conviene porque vamos a ir a un mejor lugar. ¿Sabe? A mí gente me ha dicho, oye, si recibo a Cristo, ¿tengo que dejar de fumar? ¿Tengo que dejar de tomar? ¿Tengo que dejar de hacer esto o de aquello que sé que es pecado? ¿Y sabe qué? Yo le digo, sí. Y ellos dicen, entonces, espérame tantito y yo te aviso. ¿Saben? Es que no es, porque hay un evangelio que se predica ahora que no importa si tomas, si fumas, si adulteras, si es fornicario, si es homosexual, lo que sea, no importa. Que reciba a Cristo, porque lo importante es que reciba a Cristo, que sea salvo, y entonces Dios lo va a ir cambiando poco a poco. ¿Sabe? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice será, es. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un cambio radical lo que hace Dios, porque dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo cual indica que somos nuevas criaturas, viene el nuevo nacimiento y viene un nuevo propósito y viene una nueva forma de vida que nos lleva a un estilo cristocéntrico. Así que sí, hay que dejar el pecado, porque si no hay arrepentimiento, entonces tampoco hay salvación. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios y después vamos a comentarla. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entrando donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y le dijo que se sentase a comer. Muy bien, aquí tenemos esta otra porción y tenemos de alguna manera otro caso de fe donde la persona va y
va a creer lo que el Señor había hecho y van a suceder cosas. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca, es decir, de regreso, una gran multitud. ¿Saben? Cuando fue, si usted se da cuenta, había una sola persona y era un endemoniado. Un endemoniado que después nos dice que en los otros pasajes paralelos, que fue y predicó en la Decápolis, es decir, en 10 ciudades. Predicó lo que Jesús había hecho en su vida. Ahora, en esta parte vemos que le espera una gran multitud, lo cual indica que estaba en la parte de Israel, donde le conocían y donde la gente quería tener un beneficio. Pero quería tener el beneficio sin creer en él. Es decir, sin arrepentirse. Y esto es algo que la mayoría de la gente quiere. La mayoría de la gente quiere el beneficio, pero sin el esfuerzo y sin, de alguna manera, hacer lo correcto. Entonces vemos que viene un principal de la sinagoga. Bueno, la sinagoga es el lugar de los judíos donde se estudia la palabra de Dios. Y este principal va y le ruega mucho. Esto lo dice en el verso 23. Su hija estaba agonizando. ¿Qué quiere decir esto? Estaba muriendo. Y le dice, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, dice la Escritura. Pero allí, estando la multitud, dice, y le apretaban. El mismo texto, el evangelista Marcos nos dice, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, si usted se da cuenta, han transcurrido 12 años de enfermedad. 12 años donde perdió todos sus bienes. Y uno dirá, bueno, es que no sé si voy a ser capaz de esperar 12 años a que Dios haga algo. Y aquí podemos ver cómo Dios tiene los tiempos marcados. No es cuando usted lo diga, no cuando usted se lo pida. En nuestros tiempos, la gente, y usted puede encontrar muchos videos en YouTube donde hay predicadores, que yo creo que son falsos predicadores de Jesús, que le dicen, yo te reclamo, yo te declaro, yo arrebato la promesa para mí, y en el nombre de Jesús, ¿sabe? Yo no sé, pero yo entiendo que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él es digno de honra y de gloria. Él es digno de mi reverencia, de mi respeto. Él es digno de mi obediencia. Él es digno porque Él tiene el poder, porque para Él es la gloria y la magnificencia. Él es Dios. Entonces, si yo he de pedirle algo a Dios, he de decirle, Señor, pero si tú quieres, hágase tu voluntad. No es porque yo lo pedí en fe, me lo va a dar. ¿Sabe? Él es Dios. Creámosle a Dios. Y muchas veces vamos a entender que va a haber procesos. No nos gustan los procesos. No nos gusta la burocracia. Los mexicanos, de alguna manera, detestamos la burocracia. Detestamos las filas, ¿verdad? Y que nos lleven de una oficina a otra. Pero, ¿sabe? Uno lo entiende como orden. Uno lo entiende que, bueno, no puedo llegar yo y ya estar en la caja, ¿verdad? Porque hay mucha gente más. Si todos fuéramos y nos acercáramos a la caja, pues imagínense el desorden. No, yo llegué primero, no, sería un caos terrible. Necesitamos un orden. ¿Sabe? Esta mujer padeció por 12 años y era el orden de Dios. Era lo que Dios quería. ¿Sabe? Había sufrido tanto y la habían estafado los médicos. En estos tiempos hay estafadores, ¿verdad? Ahí usted puede encontrar en las noticias
¿verdad? De hombres que pueden salvarle del coronavirus, ¿verdad? Médicos fraudulentos que dicen tener la cura del coronavirus. Bueno, si la tiene, ¿por qué no sana a la gente? Ah, no, es que tienes que pagarle. ¿Sabe? No es así. No debe ser así. Y hay muchos ahí predicadores que andan diciendo, yo voy a orar por usted, solo mande su diezmo y verá que no hay coronavirus. Mentiras, mentiras. ¿Sabe? Si Dios quiere que usted enferme, enfermará. Si Dios quiere que yo enferme, enfermaré. ¿Y qué? ¿Por eso deja de ser Dios? ¿Por eso deja de ser digno de ser alabado? ¿Por eso deja de caerme bien? ¿Porque no hizo lo que yo le dije? Pues entonces, ¿quién es Dios? ¿Sabe? Si Él quiere. Mire, si a Jesús no lo salvó de la cruz, que era su hijo, porque tenía un propósito. Porque hay tiempos. Así que, si Él quiere y lo hace, Él es Dios. Así que uno tiene que estar en oración y rogándole a Dios, Señor, si es tu voluntad, que no me enferme, protege a mi familia, protege a mi iglesia, protege a mis amigos, pero sobre todo, sálvalos. Porque de todos modos, al final, vamos a morir, sea de coronavirus o de otra cosa. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que después de la muerte hay vida. En el infierno o en el cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo le lleva al cielo. Ahora, veamos lo que pasó aquí con Jesucristo en el verso 30, en esta parte. ¿Quién ha tocado mis vestidos?, dice el Señor Jesús. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? O sea, todo mundo te toca. Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Sabe? La mujer iba con toda la intención de ser sanada. Y ella misma creía que si tocaba tan solo su vestido, ella sería salva. Ella tenía fe. Había depositado toda su fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando lo hace, surge efecto. Y ella se da cuenta porque siente inmediatamente la sanidad. Pero Jesús no quería solamente dejarla sana. Dios quiere hacer algo mayor. Dios quiere hacer algo mejor para nuestras vidas. Y vea, la mujer en verso 33 dice, la mujer temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. No le dijo sana, salva. Porque el Señor sabía que esta mujer, que probablemente ya era una mujer mayor, iba a morir. Pero iba a ser salva de la ira venidera, del infierno, porque había creído en Jesús. Véalo, porque después le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Sí me explico? No solamente le sanó, sino le salvó. Dios quiere nuestra salvación primero y después nuestra sanidad. Así que nosotros debemos pedirle primero que nada, Señor, yo quiero ser salvo. Sálvame. Y después, ya que eres salvo, sáname, provéeme, ayúdame, haz aquí, haz allá, si es tu voluntad. No lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú has determinado para mí. Me pongo en tus manos. Vea, mientras aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Imagínense la noticia para un padre de familia. Tu hija ha muerto.
Y nosotros sabemos y conocemos a personas que han sido devastados por la muerte de un hijo. Uno ve un poco natural que los padres mueran, uno ve que familiares, que ancianitos mueran, pero cuando muere un hijo, como que uno esperaba morir y no ver a sus hijos morir. Así que es una noticia tremenda para este principal de la sinagoga. Pero Jesús, vean el 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Y aquí está lo importante, cree solamente. Y entonces le siguió una gran multitud, dijo, nadie más me sigue, voy a algo verdaderamente donde necesito que ustedes no vayan. Y entonces dice que solamente fue Pedro, Jacob y Juan. Y llegaron a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Sabe? Eso es lo que pasa cuando alguien muere. Cuando alguien muere, la gente se desborda del sentimiento de pérdida. Pero si tuviéramos la seguridad de que esa persona está mejor, de que es el plan de Dios, de que Dios lo permitió así y con un propósito, y que además ese propósito, en vez de alejarme de Dios, me debe llevar a acercarme a Dios. Pero muchas veces uno no acepta la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios tenía un plan y un propósito a través de esto. Verso 39. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y vea lo que dice inmediatamente el verso 40. Se burlaban de él. En nuestros días se burlan de nosotros los creyentes. Ah, sí, tu Dios, sí, que te salve. ¿Saben? Se burlaban de Jesús. ¿Qué podemos esperar nosotros? Si se burlan del propio Hijo de Dios, ¿qué esperamos nosotros? Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, y entrando donde estaba la niña y tomando la niña, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. ¿Sabe qué hermoso ver cuando Dios obra? ¿Sabe? Y es en el tiempo de Dios. ¿Sabe? Jesús pudo haber caminado y dejado que la mujer haya sido sana y seguir corriendo y llegar a la casa del principal de la sinagoga y sanar a la niña. Pero no. Dios permitió que muriera y se entretuvo con esta mujer y le salvó. Y después fue. Debemos entender los tiempos de Dios. Debemos saber que hay tiempo de estar en casa, ¿verdad? Y ya no sabemos qué hacer y los centros comerciales están cerrados y el cine y todos nuestros entretenimientos están cerrados y, ¿sabe? Tenemos que aprender a vivir en familia. Tenemos que aprender a vivir con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros familiares que viven en nuestra casa y tener una relación de 24 horas. ¿Verdad? Antes el esposo salía o la mujer salía y después de un buen rato de no verse ya se veían. ¿Cómo te fue? Muy bien, un besito. Y ahora, oye, ¿a qué horas te vas? Ah, ya me acordé que estamos en confinamiento. ¿Sabe? Necesitamos saber que Dios tiene un propósito y conocernos más y tratarnos mejor y ayudarnos a crecer. Y de alguna forma
entender que esto no nos va a matar. Si estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo y la sabiduría de Él para poder saber hacer lo correcto en este tiempo. ¿Sabe? Oigo las noticias cuando dicen no, que el confinamiento puede traer efectos en la salud mental de la persona y demás. Sí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no tiene un propósito. ¿Sabe por qué? Porque no puede aprovechar a su familia, porque no puede jugar con sus hijos, porque no puede pasar tiempos de diálogo largos con su mujer. ¿Sabe por qué? Porque no tiene tiempo. No hay tiempo para ese tipo de cosas. Lo que quiere es estar en la calle, ¿verdad? Y viendo aquí y viendo allá, cuando en realidad lo más importante es su familia, es su hogar. ¿Sabe? La Biblia nos dice que hay tiempo para todo. Y dice que hay tiempo de recoger y hay tiempo de tirar. Hay tiempo de cosechar y hay tiempo de sembrar. Y hay tiempo de lluvia y hay tiempo de sequía. Hay tiempo de salud y hay tiempo de enfermedad. Así que nosotros debemos entender los tiempos de Dios, acoplarnos a los tiempos y pedirle, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. ¿Qué me quieres enseñar en estos tiempos? Y si usted no es salvo, quizás es tiempo de salvación en su hogar, en su vida, de arrepentirse, porque quizás la muerte toque su hogar. Pero recuerde que esta vida es solo de paso, que un día estaremos en la presencia de nuestro Creador si es que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sabe? Yo no le invito a que se adhiera a una religión, ni siquiera le hablo de una religión. Yo le invito a que reciba a Cristo en su corazón. Yo le invito a que usted crezca en este tiempo, que usted lea más la palabra de Dios, que estudie más la palabra de Dios, que ore más a su Padre que está en los cielos y que de alguna forma usted se prepare para que cuando salga de este tiempo de estar en casa, para que usted salga glorificando el nombre de Dios, predicando el Evangelio, hablándole a aquellas personas que verdaderamente quieren ser salvas para la gloria y la honra de Dios. Esta es una gran oportunidad que Dios quiere que usted aproveche para que crezca en el reino de Dios y para que su reino crezca para la gloria suya. Así que yo le invito a que usted pueda reflexionar que necesitamos creer y esperar los tiempos de Dios, someternos a su voluntad y saber que Él tiene un propósito especial en este tiempo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que abra la puerta de su corazón y que le diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pecadora, que mi pecado me separa de ti, pero quiero recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que Cristo entre en mi corazón y me salve. Yo quiero tener una relación contigo, Dios, a través de tu palabra y a través de tu Hijo Jesucristo. Sálvame. Y tú, creyente, si de alguna manera no has vivido como Dios quiere que vivas, tal vez es momento de arrepentirse y dejar aquello que te estorba para que tú crezcas en su gracia y en su salvación. A ti te invito a que te comprometas con Dios, que de alguna manera renueves tu compromiso con Él, tu consagración sea renovada para que seas una persona que vive para Dios y no que vive para el mundo y para sí mismo. Así que para concluir me gustaría terminar orando. Si nunca has recibido a Cristo, yo te voy a guiar. Hazlo tú en tu corazón, no es mi oración, es tu oración con Dios. Habla tú con Dios y dile que te salve, y tú, creyente, haz una renovación de tu compromiso con Él, de tu consagración a Él. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos oyes a través de Jesucristo. Y Señor, yo quiero rogarte que las personas que no te conocen puedan ser sensibles a tu palabra y puedan recibir a Cristo en tu corazón, en su corazón, como su único y suficiente Salvador. Señor, te ruego que nos dirijas a través de este tiempo y tú que nunca has recibido a Cristo, dile ahí en tu corazón, Señor Jesús,
Reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, límpiame de mis pecados, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Te reconozco como mi Redentor, mi Salvador, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y Señor, aquellas personas que quieren reconsagrar su vida, oramos así: Señor bendito, te rogamos, Padre, que en esta oportunidad que tú nos das de poder restablecer nuestra comunión contigo, pueda ser un tiempo de crecimiento para la gloria tuya, que yo pueda ser fortalecido con el poder de tu fuerza, con el poder de tu Santo Espíritu, con el poder de tu palabra, para que pasando este tiempo yo sea un instrumento útil en tus manos para la gloria y la honra tuya. Bendito Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos tu protección, te pedimos tu provisión, te pedimos, Señor, que guíes a los médicos para encontrar la vacuna, pero sobre todo que guíes a las personas a Jesucristo. Y en su nombre, en el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, estamos terminando. Agradecemos su atención y si no se ha suscrito, pues le invitamos que se suscriba y también que nos dé su comentario. Y ya sabe, los miércoles estamos subiendo un video del estudio de la oración, y los domingos también estamos allí subiendo la predicación del domingo. Pues sin más, esperamos que sea de utilidad, que Dios le bendiga y hasta la próxima.